Bienvenidos a un pequeño recorrido sobre el modelo PEN de la personalidad, teoría postulada por el psicólogo Hans Eysenck. Este proyecto es desarrollado por estudiantes de psicología de tercer año de la Universidad Central de Chile para la Cátedra de Psicología de la Personalidad. Hans Eysenck, creador del modelo de personalidad PEN, fue un psicólogo de origen alemán que desarrolló su carrera profesional en Gran Bretaña. Es recordado por sus trabajos en los ámbitos de inteligencia y personalidad. El autor definió la personalidad como una organización más o menos estable y duradera del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona que determina su adaptación única al ambiente. Eysenck, a través de sus investigaciones con respecto a la personalidad, logró identificar 3 dimensiones independientes de la personalidad: psicoticismo, extraversión y neuroticismo. Cada una de ellas está relacionada con lo que Eysenck consideró los motores de la conducta, que son autodefensa, reproducción y conservación respectivamente. Antes de su muerte, en 1997, Eysenck era el psicólogo vivo más frecuentemente citado en las revistas científicas por sus pares. Eysenck postuló que los individuos difieren en sus rasgos debido a diferencias genéticas, aunque no descartó influencias ambientales y situacionales en la personalidad. Es por ello que este enfoque se determinó como biopsicosocial, en el que los factores genéticos y ambientales determinarán la conducta. Finalmente, propone que cada persona nace con una estructura específica a nivel cerebral, lo cual causará discrepancias en la actividad psicofisiológica, y justamente esto será lo que provoque que cada individuo desarrolle diferencias en el mecanismo psicológico, determinando un tipo específico de personalidad. El modelo PEN también aporta una explicación causal. Para ello, se centra en los mecanismos biológicos, hormonales y psicofisiológicos responsables de las 3 dimensiones, para así poder probar esta teoría de forma experimental. Eysenck desarrolló esta teoría basándose en los resultados del análisis factorial de la respuesta de cuestionarios de personalidad. El análisis factorial es una técnica que reduce el comportamiento a una serie de factores que pueden agruparse bajo una dimensión. Esto ya que comparten atributos comunes. Como conclusión de ello, identificó 3 dimensiones de la personalidad: neuroticismo, extraversión y psicoticismo, cuyas iniciales dan origen al nombre del modelo. Las personas pueden ser descritas en función del grado de extraversión, neuroticismo y psicoticismo. Estas 3 dimensiones deben ser tratadas como categorías no excluyentes, ya que cada persona posee distintos grados en cada una de ellas. Los 3 tipos o superfactores son suficientes para describir la personalidad de manera adecuada, pues a partir de estos se pueden hacer predicciones tanto a nivel fisiológico, por ejemplo, nivel de activación cortical, psicológico, por ejemplo, el nivel de rendimiento, y social, por ejemplo, conductas delictivas. En las dimensiones de extraversión y neuroticismo, las puntuaciones bajas indicarán lo opuesto a su nombre. Esto no ocurre en el caso del psicoticismo, ya que éste no posee un extremo inverso a él. La primera dimensión propuesta por Eysenck fue el psicoticismo. El grado de psicoticismo de una persona refleja su nivel de vulnerabilidad a conductas impulsivas, agresivas o de baja empatía. Estas personas suelen ser insensibles, inhumanas, antisociales, violentas, agresivas y extravagantes. Si su puntuación es alta, se relaciona con diversos trastornos mentales como la psicosis. El psicoticismo no tiene un extremo opuesto o inverso, porque es un componente presente en distintos niveles en las personas. Las personas con altas puntuaciones en esta dimensión son frías, egocéntricas, impulsivas y agresivas. No les importan los demás y se muestran indiferentes ante el peligro. A pesar de las muchas características socialmente negativas,
Eysenck relaciona esta dimensión con la creatividad y el pensamiento divergente, ya que inclina a la gente a todo tipo de conductas raras o anormales. Eysenck también aporta explicación biológica de psicoticismo, concretamente de las hormonas gonadales como la testosterona y las enzimas como la monoamino oxidasa, aunque el autor no logró desarrollar por completo esta teoría. La segunda dimensión a explicar, descrita por Eysenck, es la extraversión. Las personas con mayores puntuaciones en extraversión tienen rasgos mayores de sociabilidad, impulsividad, desinhibición, vitalidad, optimismo y agudeza de ingenio. Por otra parte, los más introvertidos dan más muestras de tranquilidad, pasividad, poca sociabilidad, reflexividad o pesimismo. Eysenck piensa que la principal diferencia entre los extravertidos y los introvertidos se encuentra en el nivel de excitación cortical, por lo que propuso el modelo de excitación-inhibición, en el cual los extravertidos poseen potenciales excitatorios débiles e inhibición reactiva fuerte, mientras que los introvertidos poseen potenciales excitatorios fuertes e inhibición reactiva débil. Como conclusión, propone que la inhibición fisiológica es inversamente proporcional a la inhibición de la conducta. La tercera dimensión a explicar, propuesta por Eysenck, es el neuroticismo. Las personas con altas puntuaciones en neuroticismo muestran inestabilidad emocional, ansiedad, histeria y obsesión. Con frecuencia, tienden a reaccionar de forma emocionalmente exagerada y tienen dificultad para volver a un estado normal después de la activación emocional. Es el más alto grado de inestabilidad emocional. En el otro extremo, la persona es ecuánime, calmada y con un alto grado de control emocional. El neuroticismo es una dimensión relacionada con la disposición a padecer lo que clásicamente se conoce como trastornos neuróticos, tanto trastornos de ansiedad como del estado de ánimo. Eysenck también explica el neuroticismo en términos de los umbrales de activación del sistema nervioso simpático. Las personas neuróticas tienen umbrales bajos de activación del sistema nervioso simpático y son incapaces de inhibir o controlar sus reacciones emocionales. Por tanto, experimentan efectos negativos en situaciones estresantes, están molestos incluso en situaciones con una tensión menor y se disgustan con mucha facilidad. Este modelo posee una organización jerárquica, ordenando los factores de importancia de lo más general a lo más específico en cada una de las dimensiones. Las propuestas de Eysenck nos encaminan hacia una conceptualización clara de la estructura de la personalidad, diferenciando 4 niveles. El primer nivel en orden de jerarquía se constituye por las dimensiones. El segundo nivel se constituye por los rasgos. El tercer nivel se constituye por las respuestas habituales. Y el cuarto y último nivel hace referencia a las respuestas específicas. El primer nivel incluye las dimensiones generales de psicoticismo, extraversión y neuroticismo. Estos constituyen el nivel más básico de la personalidad. Son consideradas dimensiones continuas a lo largo de las cuales se puede posicionar el individuo y no categorías separadas y puras. El segundo nivel, los rasgos, se encuentran los actos habituales que se ordenan por rasgos de una persona en su generalidad, como por ejemplo, sociabilidad, impulsividad y vivacidad. Son constructos teóricos basados en las intercorrelaciones entre respuestas habituales que son observables. En el tercer nivel se ubican las respuestas habituales, donde se encuentran los actos, emociones o cogniciones habituales de una persona determinada. Son respuestas específicas que suelen suceder frecuentemente bajo contextos similares. Por ejemplo, si se contesta un test por segunda vez, se darán respuestas similares a las que se dieron por primera vez.
El cuarto y último nivel se refiere a las respuestas específicas, las cuales serían acciones, reacciones emocionales o cogniciones específicas. En este nivel se encuentran las respuestas que pueden observarse una vez y que pueden ser o no características de la persona. Por ejemplo, las vivencias de la vida cotidiana. El cuestionario de personalidad EPQR fue desarrollado por Hans Eysenck. Este contiene 100 ítems de preguntas de selección y evalúa los 3 superfactores. Además de lo anterior, evalúa una escala de deseabilidad social o sinceridad. Esta escala permite estimar qué tan confiables son las respuestas del individuo al contestar el inventario, aunque también puede estar evaluando algún rasgo de conformidad social del sujeto. Aquí se muestra una adaptación al español del cuestionario EPQR, desarrollado por Eysenck, el cual está destinado a medir aspectos sustantivos de la personalidad. Una de las preguntas que se encuentran dentro del cuestionario que evalúa el grado de psicoticismo es: ¿tomaría drogas que pudieran tener efectos desconocidos o peligrosos? Otra pregunta que evalúa el grado de extraversión en las personas es: ¿tiende a mantenerse callado o en un segundo plano en las reuniones o encuentros sociales? Una pregunta destinada a evaluar el grado de neuroticismo en las personas es: ¿tiene con frecuencia subidas y bajadas de su estado de ánimo? Por último, una de las preguntas que miden deseabilidad social es: ¿alguna vez ha deseado más ayudarse a sí mismo a que compartir con otros? Esta prueba puede utilizarse tanto con objetivos clínicos, educativos y experimentales, como también para realizar selección de personal. Eysenck ha sentado las bases para el estudio científico de la personalidad. En el plano descriptivo, su modelo ha sido ampliamente aceptado. Hay un sorprendente acuerdo con respecto al modelo Penn. Estas dimensiones descriptivas también tienen un sólido fundamento en teorías explicativas biológicas, fisiológicas y genéticas. En el plano explicativo, Eysenck ha sembrado la semilla para el estudio de los correlatos biológicos de las dimensiones de la personalidad. Identificó, describió y explicó de manera sólida al menos 2 de las 3 dimensiones de su teoría. Sus aportes a la disciplina se siguen estudiando y confirmando posterior a su muerte, lo que indica que Eysenck fue capaz de sentar bases sobre las cuales se puede continuar investigando la incógnita del psiquismo humano.